Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra presentación de lo que serían los conceptos iniciales de los automatismos, particularmente de los que son la serie S7 1200 y 1500 de Siemens. En esta ocasión, lo que vamos a ver van a ser los tipos de datos que manejan los PLC de la serie que acabamos de mencionar. Y vamos a hacer una mención sobre los tipos de programación, los dos tipos de programación básicos que son la programación lineal y estructurada y cómo se maneja Siemens en esta situación. Eh, Vamos a partir de un proyecto ya creado, como el que hemos venido trabajando hasta hace muy poquito, en el cual yo tengo una CPU 1214 DC. Ustedes pueden configurar cualquiera, un 1500, cualquiera. Yo porque son los que tengo físicamente, tengo un 1214 DC y un 1214 DC RLI. La diferencia entre estos es que uno tiene salida a transistor y el otro salida a relé. Bueno, son los que yo tengo. Entonces, vamos a comenzar dando un breve pantallazo a lo que es la programación lineal y la programación estructurada. Básicamente la programación lineal es cuando nosotros tenemos en el programa principal nuestro código todo escrito, un label, rung o como se le llame, network, debajo de otro y tenemos todo nuestro programa en un solo bloque de programa. Lo cual no es una técnica muy usada o prolija de programar, ya que lo óptimo sería eh, utilizar la programación estructurada, o sea, ir separando en bloques lo que nosotros vamos a programar. Por ejemplo, si tenemos tres motores que van a manejar tres tipos de tanque de determinados productos, eh, lo ideal sería tener un bloque para cada tanque en el cual nosotros podemos tener perfectamente definido y de esa manera trabajar de una manera ordenada en lugar de tener toda la programación en un mismo bloque de programa. Para eso Siemens tiene una serie de bloques que se llaman bloques de organización, los llamados OB. Acá podemos ver en la imagen, eh, cuando vayamos a crear y a comenzar nuestra programación, que vamos a agregar un nuevo bloque a nuestro programa, tenemos la opción de que sea un bloque de organización, un bloque de función, los llamados FB, una función, los FC, y el bloque de datos. Vamos a aclarar y vamos a ir viendo en estas imágenes que la estructura de los bloques o la programación estructurada arranca de la siguiente manera. El OV1, que es el bloque de organización principal, o también llamado el main, como si fuese un programa en C, por ejemplo, en el cual tenemos nuestro programa principal, que es el main. Seguidamente, como dijimos, tenemos los bloques función, con la particularidad de que un bloque función tiene asociado siempre un DB, un bloque de datos. O sea, que un FB o bloque función siempre va a poseer memoria. Va a poseer un bloque de memoria asociada. Normalmente se acostumbra a que si definimos el FB1, el DB correspondiente asociado a este FB sea el DB1. Si elegimos el FB100, que sea el DB100, para ir teniendo un orden, como dijimos, eh, tanto en la numeración como en las descripciones, etcétera, para que nuestro programa podamos nosotros de acá a un tiempo, una vez realizado, tenemos que volver a trabajar sobre nuestro programa, saber y no perder tiempo en determinar o tener que analizar nuestro propio programa. Y si ese programa lo tiene que trabajar otra persona, también le sea
relativamente simple entender cómo está estructurado. Entonces, en el OV1 nosotros podemos llamar un FB, que va a tener asociado su DB, podemos llamar un bloque función, o FC, son bloques que carecen de memoria. Esto más adelante ya lo vamos a ver en particular. El objetivo de hoy es los tipos de datos, pero para que tengamos una ligera noción y vayamos entendiendo el concepto de cómo trabaja Siemens. Por ejemplo, un bloque función es un bloque que no va a retener o memorizar información, por ejemplo, para el cálculo de un control PID, el cálculo de una lectura de una variable analógica, por ejemplo, en el cual solamente necesitamos los valores actuales y no necesitamos muestras pasadas o valores pasados para realizar algún tipo de evento o información o lo que sea. Acá podemos ver que podemos llamar dentro de un FC otro FC. Dentro de ese FC podemos llamar, como en este caso, 3 FC. Bueno, esa es la estructura básicamente o la forma que tiene Siemens de programar. También tenemos un bloque de datos global que no tiene nada que ver con el dato de instancia que se llama de un FB. Nuestro DB de instancia va a corresponder a un FB y solamente los datos que estén guardados en el DB podrán ser accedidos desde su FB correspondiente. En tanto que cuando definamos nosotros un bloque de datos global, esos datos podrán o pueden ser accedidos desde cualquier parte de nuestro programa, desde el OV1, desde un FC, desde otro FB, desde cualquier FC que tengamos en esta cadena, por ejemplo. Por eso se llaman bloques de datos globales, porque pueden ser accedidos desde cualquier lado. Bueno, la función o el FC contiene código, es un bloque que no tiene memoria, como dijimos, y nos sirven o son utilizados para organizar el programa. El FB, el bloque función, contiene código, tiene memoria y nos permite tener una organización de nuestro programa y se puede parametrizar o reutilizar como plantilla. Necesita un DB. Pero esto lo vamos a ver con más detenimiento en las próximas presentaciones. Y el bloque de datos, para el caso del bloque de datos global, contiene datos variables y su principal uso es guardar datos de manera permanente. Bueno, tanto sea para un bloque de datos de instancia o un bloque de datos global, podemos acceder a datos que están guardados en ese sector de memoria, podemos decir. Bien. Nosotros ahora vamos a ver los tipos de datos y variables que podemos encontrar en Siemens. Lo que podemos encontrar vamos a encontrar el tipo de dato booleano que podemos representar o representa un bit y puede valer 0 o 1. True or false, como se suele decir. O sea, por ejemplo, el estado de una llave, de una entrada, de un pulsador, es de tipo booleano. O sea, va a valer o 1 o va a valer 0. Un ejemplo es el %M6.4. Acá nos está diciendo que es el bit 4 del byte 6. Solo ocupa el bit 4 del byte 6. Ese es uno de los tipos de datos que podemos decir el básico, por el que vamos a comenzar el tipo de dato 0. Arrancamos con el tipo de dato booleano. Seguidamente tenemos el tipo de dato byte, donde ya un byte
sabemos por la electrónica digital que un byte está representado por 8 bits. Acá tenemos que representado por 8 bits, que puede valer ese byte todo en cero, y de ahí todas las combinaciones posibles hasta llegar a los 8 bits en 1. O sea que va a ir de 0 a 255. O sea, es 2 a la 8. O, perdón, a la 7. Entonces, hacemos 2 al cuadrado de 4, al cuadrado de 16, y así hasta que llegamos al valor de 255, que sería FF en hexadecimal, como vemos acá abajo. Entonces, ese tipo de dato es del tipo byte. Por ejemplo, lo representamos en nuestro programa como %MB6, en este caso, sería todo el byte número 6. Vamos aclarando que por norma, tanto entradas como salidas, bytes, words, se definen primero con el símbolo del porcentaje. ¿Sí? Luego tenemos el tipo de dato entero o word, tipo palabra, tipo dato word o entero, que representan ya 2 bytes, o sea, 16 bits. Entonces, al igual que para el caso del byte, ahora juntamos 2 bytes, los cuales pueden estar todo en 0 y pueden estar todo en 1. Por lo tanto, va a haber 32.767 posibilidades de combinaciones ahí, o el valor en hexadecimal máximo va a ser FFF, o sea, todo en 1. Por ejemplo, un tipo de dato o un valor de una word o de un entero sería %MW6, como hasta el caso ahora que hemos venido tratando el 6, ¿no es cierto? Tanto como bit, como byte, en este caso ahora, como word. Estos tipos de datos, el entero, son valores, como dijimos, enteros sin decimal, o sea, no tienen coma, por lo tanto, el valor es redondo, podemos decir redondeado. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando toquemos distintos tipos de funciones, como la conversión de valores analógicos, que es importante a la hora de si nuestro dato necesita decimales o puede que no. Entonces, ahí vamos a hacer algunas experiencias y comprobaciones con respecto a eso. Después tenemos el tipo de dato doble entero o doble word, que está representado por 4 bytes. O sea, ya son 32 bits. Acá lo podemos representar por medio de %MD6. O sea, acá ya estamos utilizando doble word o doble entero, y ya van a ocupar 4 bytes estos tipos de datos. En este caso también es sin decimal, no tiene coma el número. Ahora, para representar un tipo de dato con coma, tenemos el tipo de dato real, que también está formado por 4 bytes, o sea, 32 bits. Y, por ejemplo, el %MD6. Acá nosotros vamos a decir el tipo de dato va a ser real. Lo vamos a definir cuando en nuestras tablas declaremos las variables de nuestro programa. Le vamos a decir que es, porque puede surgir la pregunta, pero el doble int es de 32 bits y el real es de 32 bits. Sí,
pero la diferencia es que nosotros vamos a definir el tipo de dato y vamos a decir que es un tipo de dato real o double word. Eso también ya lo veremos en los ejemplos. Y esto sí, el tipo de dato real posee coma, por lo tanto podemos representar ya valores si necesitamos más precisión, por ejemplo, de una temperatura. Luego tenemos datos del tipo date, que tienen el formato día, año, mes, y se representa por medio de 2 bytes o como una word. Se utilizan para establecer fechas, por ejemplo, ¿no? Y el tipo de dato time, que también utiliza 4 bytes como una doble word y se usa para el caso de temporizadores. También esto lo vamos a ver con ejemplos, ¿sí? Bueno, ahora nos resta irnos a TIA Portal y lo que vamos a hacer, vamos a crear una tabla de, de variables de PLC. Bueno, seguidamente vamos a ir a nuestro TIA Portal. Vamos a ir a lo que es variables de PLC y vamos a agregar una nueva tabla. Siempre es recomendable ponerle un nombre. Esto es una buena práctica cuando nosotros vamos a realizar nuestro proyecto, definir todas las variables, entradas, salidas con su respectivo comentario, para de esa manera tener o estar más organizado, digamos. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es ver los tipos de datos que hemos mencionado, poder verlos definidos y forzarlos y ver, realizar ciertas acciones sobre esos tipos de datos sin necesidad todavía de realizar ninguna línea de código. Entonces, ahora vamos a definir el tipo de dato booleano, que es el primer tipo de dato que mencionamos. Por ejemplo, le vamos a llamar variable 1. Fíjense que TIA Portal por defecto toma el tipo de dato booleano y le asigna una entrada. Nosotros venimos aquí, seleccionamos y vamos a cambiar el tipo de dato porque vamos a trabajar primero con los datos del tipo bit. Entonces, el tipo de dato bit, ya sabemos que se utiliza la M, o también le llaman marca, y le damos la dirección 0.0, o sea, el bit 0 del byte 0. El bit 0 del byte 0. Dijimos que un byte tiene 8 bits. Entonces, el byte 0, nosotros ahora vamos a definir el byte 0, el bit 0 del byte 0. Entonces, aceptamos acá y ya tenemos nuestro bit definido. Yo quiero definir 8 variables de estas. Arrastramos. Bueno, me falta una más. Si hubiésemos arrancado de la 0, sería hasta la 7. Listo, variable 8. Y fíjense cómo automáticamente TIA Portal me asigna las direcciones en un orden ya predefinido.
el M0.0, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, yo tengo ya definido, podemos decir, un byte de bits, al que le llame variable 1, variable 2, variable 3, y con este direccionamiento de memoria. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a definir un byte, que le llamo var variable byte 0. Como pueden ver, dijimos que un byte está formado por 8 bits. Como ya ocupé los 8 bits, ahora TIAPortal lo detecta y ya me salta al byte 1. Como acá lo que queremos es que este sea un tipo de dato byte y no bit, le vamos a decir que va a ser del tipo MB, por ejemplo, 10. Y nosotros, fíjense cómo, muy importante, yo le puse MB10 y me aparece en rojo. Y me dice, el tipo de dirección ingresado no coincide con el tipo de dato de la variable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo tengo que decirle aquí que es un tipo de dato byte. Acá podemos ver todos los tipos de datos que tiene TIAPortal, que en este caso es una variable de tipo byte. Una vez que yo le dé enter, van a observar que se sale el error. Entonces ya ahora tenemos definido el byte 10. Siempre es conveniente ir salvando y compilar para ver si hay algún problema, hemos cometido algún error o está todo bien. Vemos que está todo bien, tenemos algunas advertencias con respecto al nivel de protección, que por el momento no nos interesa. Entonces, está todo más que bien. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es para observar este tipo de datos podemos realizar una tabla de observación y forzado, que se llama, que esto es muy útil a la hora de programar y modificar esos valores. O sea, si yo estuviese en línea con el PLC, tranquilamente todo lo que yo esté realizando se va a estar realizando o ejecutando en el PLC. Si yo fuerzo una variable en simulación, si lo estuviera haciendo en el PLC, sería exactamente igual. Eso es lo bueno que tiene el simulador de Siemens, que por experiencia, si funciona en el simulador, funciona en el PLC. Obviamente que siempre es recomendable tener el PLC, pero bueno, para dar nuestros primeros pasos, el simulador es una cosa realmente fantástica. Si nosotros queremos cargar esto en el PLC para posteriormente definir una tabla de variables, lo que hacemos es lo que hemos hecho en los ejercicios o videos anteriores, más que ejercicios en nuestros videos anteriores. Entonces vamos a arrancar la simulación tanto en este iconito de acá arriba, o vamos al proyecto, clic derecho y le decimos Start Simulation. Nos va a realizar una serie de pasos que ya los hemos ido mencionando. Va a deshabilitar cualquier otra interfaz que esté configurado o que esté corriendo en el momento. Por ahí TIAPortal se toma su tiempo para el simulador. Acá está arrancando la instancia del simulador y podemos ver que él
PLC virtual está en estado de stop debido a que no hemos cargado nada todavía. Bien, aquí si ustedes observan, si yo quisiera darle que cargue, que transfiera al PLC, lo va a hacer porque él ya arrancó con su configuración del simulador. Detectó la dirección 192.168.0.1 y a este dispositivo que vemos acá que dice CPU Command. Entonces yo le doy load o cargar, le doy conectar, cargar. Este es el paso a paso que siempre vamos a realizar para que es descargar un programa. Le decimos que arranque los módulos una vez que termine y acá vamos a observar que el PLC pasa a estado de room. Ya tiene cargada la configuración y eventualmente si hubiésemos hecho algún tipo de programa lo hubiese descargado. Nosotros ahora vamos a acceder a través de la opción que dice Watch en Force Tables, o sea, tablas de observación y forzado. También vamos a crear una, decimos que agregue una nueva tabla con su nombre, mi tabla, y nosotros vamos a agregar, fíjense, vamos a agregar los datos que nosotros queremos observar en la tabla, o forzar, o queremos ver si nuestro automatismo, nuestra máquina, nuestra instalación está trabajando y necesitamos ver, estar monitoreando siempre ciertas variables o ciertas entradas, ciertas salidas, ciertos datos. Lo hacemos desde la tabla de observación, que a la vez podemos forzar datos, ¿sí? Entonces yo voy a elegir y le voy a decir la variable 1. Ahí agregué los 8 datos y quiero también que me observar el byte 0. Hasta acá simplemente hemos agregado a la tabla y nosotros ahora podemos ponernos en línea con el PLC y ver el estado de esas variables o modificar el estado de esas variables. Para eso tenemos que ir a la opción de ir Go Online o ir a línea, en línea, y o directamente podemos ir a la opción esta de monitoreo. Hacemos clic, nos vuelve a hacer como una advertencia, y si se pone todo en anaranjado, acá nos está diciendo, y como hemos venido viendo en videos anteriores, estas burbujitas en color verde significa que está todo ok, y tenemos nuestras variables que fueron definidas en la tabla, todas en valor 0, porque ninguna se modificó para nada. Entonces están todas en 0. Por ejemplo, si yo quiero pasar esta variable a 1, esta variable a 1, acá por ejemplo el tipo de dato en hexadecimal, yo puedo elegir que sea en decimal o en binario para que me muestre. Yo puedo estar leyendo todo un byte de entradas de mi PLC y lo asigno al byte 10. Entonces acá yo voy a ver cómo van cambiando esos datos. Entonces acá yo voy a poner defino el valor que yo quiero, ¿no es cierto? Eventualmente que necesito
forzar, y una vez que le di su valor, tengo que validar, digamos, o sea, decir al PLC, tómame esos valores que te estoy pasando. Y se hace a través de este rayito que está acá. Fíjense y observen que inmediatamente que yo validé con esta opción, las variables pasaron a ser true y el valor del byte pasó a tomar ese valor. Entonces, todos los tipos de datos que nosotros podemos seleccionar y definir, los podemos modificar a través de las tablas de forzado y observación. Bueno, para que nuestro video no se haga extremadamente largo, vamos a cortar y vamos a hacer la segunda parte de este video para ver los otros tipos de datos en el siguiente. Bueno, espero que les haya gustado, les haya servido. Den like, suscríbanse al canal para poder seguir incentivado y realizando estos videos, por lo que nos queda mucho por delante. Saludos para todos. Chau, chau. Nos vemos.